¿Eres mi hija?, le pregunta un multimillonario a una camarera tras ver su colgante. Lo que sucede a continuación te sorprenderá. Sophie siempre se había sentido fuera de lugar. Trabajaba de camarera en un acogedor café de Nueva York. Criada por una madre soltera, la vida siempre había sido una lucha. Pero Sophie nunca cuestionó el discreto vínculo que compartía con su madre hasta que una noche todo cambió. Richard, un cliente habitual, vio el colgante de Sophie mientras ella le dejaba el café en la mesa. Era una vieja reliquia descolorida que le había heredado su madre, pero de la que nunca se había hablado. Richard lo miró, pálido, y luego preguntó con voz temblorosa, ¿dónde conseguiste ese colgante? Sophie, sorprendida, miró el colgante que siempre llevaba. Es de mi madre, respondió, sin entender por qué la pregunta parecía tan urgente. Richard, con los ojos muy abiertos, se inclinó hacia adelante y susurró, «¿Eres mi hija?». Sophie se quedó paralizada, con el corazón acelerado. Este desconocido, un adinerado empresario, le preguntaba si era su hija. ¿Cómo podía saberlo y qué significaba? Sophie estaba sentada en la pequeña barra del café, con las manos ligeramente temblorosas mientras repasaba mentalmente las palabras de Richard. ¿Eres mi hija? La pregunta flotaba en el aire, densa y pesada, dificultándole la respiración. Volvió a mirar el colgante. Su intrincado diseño de repente le pareció mucho más significativo que nunca. Richard había sido cliente habitual del café durante meses, un hombre tranquilo y serio que rara vez conversaba. Sophie nunca imaginó que la miraría y vería algo, a alguien más allá de la camarera tras el mostrador. Y sin embargo, hoy, parecía seguro. Su voz temblaba de emoción cuando le preguntó por el colgante. «Es idéntico al que llevaba mi hija», dijo, buscando con la mirada alguna señal de reconocimiento. Sophie sintió un vuelco en el estómago. Su madre nunca había hablado mucho de su pasado y Sophie nunca le había preguntado. Criada con la idea de que la familia eran solo ellos dos. Nunca lo cuestionó. Pero ahora este hombre, la única persona que podía alterar todo lo que ella creía saber sobre su vida, le preguntaba por un colgante que se había transmitido de generación en generación en su familia. ¿Qué significaba esto? Richard se acercó, su expresión se suavizó. «Sé que es mucho para asimilar», dijo en voz baja. «Pero el colgante pertenecía a mi hija. Me la arrebataron hace años». Su voz tembló. «Nunca he dejado de buscarla». El corazón de Sophie latía con fuerza en su pecho. Su madre nunca había dicho ni una palabra sobre. Su padre nunca mencionó la posibilidad de una vida fuera de su pequeño apartamento. Sophie sintió que todo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Podría este hombre, este multimillonario, ser realmente su padre? Con la respiración entrecortada, Sophie negó con la cabeza, sin saber qué decir. «No lo entiendo», susurró. Richard le dedicó una sonrisa triste. «Sé que esto es un shock, pero creo que mereces saber la verdad. Ese colgante es el mismo que le regalé a mi hija antes de que desapareciera. No sé cómo, pero creo que eres a quien he estado buscando todos estos años». Sophie sintió una oleada de confusión e incredulidad. ¿Podría ser real? ¿Era Richard realmente su padre? Y si lo era, ¿por qué su madre le había ocultado este secreto? Las preguntas eran interminables, pero una cosa estaba clara. Todo lo que sabía sobre sí misma, sobre su familia, estaba a punto de cambiar para siempre. Sophie caminó a casa esa noche con la mente dando vueltas. Las luces de la ciudad se difuminaban frente a ella mientras repetía las palabras de Richard una y otra vez. «¿Eres mi hija?». La pregunta resonó en sus pensamientos, sin respuesta, como un fuerte latido de tambor en su pecho. Cuando regresó a su pequeño apartamento, su madre estaba sentada a la mesa de la cocina, con el rostro demacrado y cansado. Sophie se sentó frente a ella, con las manos ligeramente temblorosas. El colgante alrededor de su cuello se sentía demasiado pesado, casi sofocante. «Mamá», Sophie comenzó, con la voz más suave de lo que pretendía.
Necesito saber la verdad sobre el colgante, sobre mi padre. Los ojos de su madre brillaron con algo. Miedo, culpa, tal vez incluso arrepentimiento. Por un instante, el silencio entre ellas se prolongó, denso y sofocante. El corazón de Sophie se aceleró. Siempre había sentido que había algo que su madre no le contaba, algo oculto en su pasado. Ahora, todo comenzaba a desmoronarse. Su madre dejó la taza de té que había estado sosteniendo. Le temblaban las manos. Nunca quise decirte esto, Sophie, dijo con voz tranquila pero firme. Pero mereces saberlo. Sophie se inclinó hacia adelante, con los ojos muy abiertos, esperando la verdad. Su madre respiró hondo. Richard, él es tu padre. Nunca te lo dije porque quería protegerte. Había gente que quería hacerle daño, gente que te habría hecho daño. No quería que quedaras atrapada en ese mundo. El mundo de Sophie pareció inclinarse sobre su eje. Richard, su padre, el hombre que parecía tan distante, tan poderoso, era en realidad su padre. El padre que ella nunca había conocido. El padre que su madre le había ocultado todos estos años. No quería poner. Estás en peligro, continuó su madre con la voz quebrada. Pensé que si lo dejaba, si te mantenía alejada de él, estarías a salvo. Pero él nunca ha dejado de buscarte, Sophie. Y ahora te ha encontrado. Sophie se levantó, con las piernas temblorosas. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó con la voz temblorosa, entre rabia e incredulidad. Todos estos años me lo ocultaste. Me hiciste creer que no era nadie. ¿Por qué? El rostro de su madre se arrugó y se secó una lágrima. No quería que fueras parte de su mundo, Sophie. Es peligroso. No es lo que crees. Es multimillonario, pero la gente con la que se relaciona no es buena. Intentaba protegerte de todo eso. Sophie sintió que se le aceleraba el corazón al ver que todo lo que creía saber sobre su vida se desmoronaba. Me estabas protegiendo de la verdad, de mi familia, de quien soy realmente. Las palabras flotaban pesadas en el aire. Su madre se levantó lentamente, se acercó a ella y le puso una mano suavemente en el brazo. Sé que te sientes traicionada, pero hice lo que creí mejor. No quería hacerte daño y nunca quise que sintieras que no tenías familia. Siempre me has tenido, pero si quieres conocerlo, si quieres conocer a tu padre, te apoyaré. Pero tienes que entender que no será fácil. Eso. El mundo no es como el nuestro. Sophie se quedó paralizada, con la tormenta de emociones arremolinándose en su interior. Se sentía perdida, dividida entre la vida que había conocido y la verdad que acababa de descubrir. Richard no era solo un hombre de su pasado. Era parte de ella. Y ahora esa parte de su vida había sido descubierta, dejándola con más preguntas que respuestas. ¿Podría entrar en su mundo? ¿Podría abrazar a un padre que nunca había conocido, un mundo de poder y peligro para el que no estaba preparada? Y si lo hacía, ¿cambiaría todo sobre quién era? Mamá, susurró Sophie, con la voz llena de incertidumbre. No sé qué hacer. Su madre respiró hondo. No tienes que decidir ahora mismo. Solo recuerda que elijas lo que elijas. Aquí estaré. Sophie asintió, sintiendo el peso de las palabras de su madre. Aún no tenía todas las respuestas, pero una cosa estaba clara. Su vida todo había cambiado para siempre. Los días siguientes fueron un borrón para Sophie. Se sentía como si viviera en la niebla, con la mente nublada por todo lo que había aprendido. El café estaba más silencioso de lo habitual, y cada vez que veía la mesa vacía de Richard, se le encogía el corazón. No lo había visto desde aquella conversación, y ahora el peso de sus decisiones la oprimía como una piedra. Cada noche repasaba las palabras de su madre. Richard era su padre, el hombre con el que, sin saberlo, había compartido parte de su pasado. Pero, ¿qué significaba eso para ella? ¿Podría realmente aceptar a un padre al que nunca había conocido, un hombre de un mundo tan diferente al suyo?
Las advertencias de su madre resonaban en su mente. Ese mundo no es como el nuestro. Sophie aún podía sentir el miedo en la voz de su madre. Lo último que quería era verse arrastrada a una vida de riqueza y poder con todo lo que conllevaba. Peligros y traiciones. Pero ¿era capaz de rechazar esa parte de ella, esa nueva realidad? Sentada en el balcón de su apartamento, contemplando las luces de la ciudad, el teléfono de Sophie vibró. Era Richard. Se quedó sin aliento mientras miraba la pantalla. ¿Debería contestar? No estaba segura de estar preparada para esa conversación, pero no había escapatoria. Respiró hondo y pulsó el botón de responder. «Hola», dijo con voz temblorosa. «Hola, Sophie». La voz de Richard era tranquila, casi tranquilizadora, pero había un atisbo de algo oculto. Ansiedad. Esperanza. Sé que es mucho que procesar, y entiendo si necesitas tiempo, pero quería contactarte. Creo que es hora de que hablemos. No te pido que tomes una decisión ahora mismo, pero quiero que sepas que estoy aquí y que siempre lo será. Sophie cerró los ojos, con el corazón acelerado. ¿Qué se suponía que debía decir? El impulso de alejarse, de rechazar a este hombre y todo lo que representaba era fuerte. Pero había otra parte de ella, la parte que no podía ignorar, que quería conocerlo, quería comprender esa parte que le faltaba. No sé qué pensar ahora mismo, dijo en voz baja. Todo es abrumador. Lo entiendo, respondió Richard con voz suave pero firme. Pero creo que mereces respuestas. Has pasado toda tu vida sin saber la verdad. No te presionaré, pero si estás abierta, me gustaría conocerte. Quiero explicarlo todo. Tu pasado, a tu madre y por qué me vi obligada a alejarme. El corazón de Sophie latió más rápido. ¿Estaba lista para esto? ¿Estaba lista para confrontar al padre que nunca conoció? ¿Para enfrentar la realidad de la vida que podría haber tenido? Necesito tiempo, dijo Sophie, con la voz temblorosa por la emoción. Necesito pensar. Te daré todo el tiempo que necesites, le aseguró Richard. Pero que sepas, Sophie, que no me voy a ninguna parte. Al terminar la llamada, Sophie sintió una extraña mezcla de alivio y miedo. Había oído las palabras que necesitaba oír, pero el peso de lo que significaban seguía ahí. Demasiado difícil de soportar. ¿Y si su vida con su madre, la vida que siempre había conocido, estaba a punto de verse afectada por esta nueva verdad? A la mañana siguiente, Sophie se paró frente al espejo, mirándose con nuevos ojos. El colgante colgaba de su cuello, y su significado cambiaba con cada segundo que pasaba. Siempre había pensado que era solo una reliquia familiar, una pequeña parte del pasado de su madre. Ahora, lo sentía como una llave, la llave de una puerta que no estaba segura de estar lista para abrir. Pero Sophie sabía una cosa con certeza. No importaba lo difícil que fuera, tenía que afrontar esta verdad. La decisión que tenía por delante no se trataba de riqueza ni peligro. Se trataba de comprender quién era realmente, quién había sido siempre. Las preguntas seguían sin respuesta y eran pesadas. Pero por primera vez, Sophie sintió que estaba al borde de algo más grande que ella misma. No sabía a dónde la llevaría, pero no podía ignorarlo más. Sophie no podía quitarse de encima el peso de su decisión. Su mente era un torbellino de emociones, miedo, dudas y ansias de respuestas. Pasó la noche pensando, con las advertencias de su madre resonando en su mente. ¿Podría realmente entrar en este mundo que Richard le ofrecía? ¿O lo dejaría todo atrás? A la mañana siguiente, Sophie entró en el café donde Richard la esperaba. Su serena presencia contrastaba marcadamente con la tormenta que sentía en su interior. «Estoy aquí para escuchar», dijo con voz firme pero insegura. Richard sonrió suavemente. «Lo entiendo, Sophie. Tómate tu tiempo. Solo quiero que sepas la verdad». Sophie se sentó, con las manos temblorosas. «¿Por qué nunca intentaste encontrarme?», preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. Los ojos de Richard se oscurecieron.
Lo intenté, pero tu madre tenía miedo. Tenía miedo de lo que mi mundo pudiera hacerles a ambos. Sophie asimiló sus palabras. No eran solo las mentiras. Era el miedo. El miedo la había mantenido alejada de su padre todos estos años. No quiero que te sientas presionada, dijo Richard con voz suave. Solo quiero que entiendas de dónde vienes y tomes tus propias decisiones. Sophie respiró hondo. Quiero conocerte, Richard, pero necesito hacerlo a mi manera. El rostro de Richard se suavizó de alivio. Eso es todo lo que siempre he querido. Sophie sonrió, sintiendo una sensación de paz que no había sentido en días. No estaba segura de lo que le deparaba el futuro, pero estaba lista para afrontarlo, sabiendo que su viaje era suyo. Con el paso de las semanas, Sophie pasó más tiempo con Richard, aprendiendo sobre su pasado y la vida que podría haber tenido. No fue fácil. Hubo momentos de confusión, duda y vacilación. Pero a pesar de todo, Sophie se dio cuenta de que la verdad no se trataba solo de la familia que había descubierto. Se trataba de comprenderse a sí misma, sus raíces y la fuerza que había mantenido a flote. Siguió trabajando en el café, pero ahora el café no era solo un lugar de rutina. Era un recordatorio de su trayectoria, la vida que había construido y el amor que sentía por su madre. Richard también se convirtió en parte de su vida poco a poco, con cuidado y en sus propios términos. Él nunca la presionó, siempre respetando su espacio y los límites que ella establecía. Una noche, mientras Sophie estaba sentada con Richard en un rincón tranquilo del café, finalmente encontró la respuesta que había estado buscando todo el tiempo. No necesitaba elegir entre su pasado y su futuro. Podía abrazarlos a ambos, llevando consigo el amor de su madre y dando la bienvenida a la conexión que ahora tenía con su padre. Has llegado tan lejos, Sophie, dijo Richard en voz baja, con los ojos llenos de orgullo. Has forjado tu propio camino y me alegro de formar parte de él. Sophie sonrió, sintiendo que el peso del viaje finalmente se había aliviado. Yo también me alegro de que estés aquí, dijo con voz firme. El colgante que llevaba en el cuello, antes símbolo de confusión, ahora se sentía como la llave de su futuro. No era solo Sophie, la camarera del café. Era Sophie, la hija de dos mundos, y tenía el poder de forjar su propia historia. Al ponerse el sol sobre la ciudad, Sophie supo que su viaje apenas comenzaba. El pasado la había moldeado, pero ya no la definía. Y al salir del café, lista para afrontar lo que viniera después, sintió una paz que nunca había conocido.